ese objeto, ese instrumento, ese producto del delito, es perfectamente valorable. Les pongo a su consideración, ¿qué es lo que se podría perder de esa arma de fuego? Las huellas a lo mejor, porque los productos químicos quedan en el metal. Eso va a salir. La mecánica, eso, la trayectoria, eso va a salir. La acción del arma va a salir, la mecánica del arma. La comparativa del arma va a salir. O sea, no pierde su capacidad de probar lo que pretendo probar. Que una bala que salió de ahí fue la que se le encontró al muerto. Eso no pierde la capacidad de probar. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto que se considera manipulación, porque no es una manipulación arbitraria, es una manipulación justificada, racional, ¿sale? ¿Vale? Que es necesaria inclusive. Vuelvo a repetir, no hay nadie que desarme a alguien sin tocar el objeto, es imposible. No hay nadie que detenga a alguien sin tocarlo, sin agarrarlo, sin asegurarlo. ¿A cómo le pongo las esposas? O sea, los aprensores. O sea, hay que tener un poquito también de sentido común para interpretar el código de manera lo más lógica y lo más acertada posible. ¿Sale, vale? Bien. Entonces, los indicios, las evidencias, los objetos, instrumentos o productos de delito, me lo pueden aportar a mí como perito. Lo puedo descubrir como perito si llego al lugar de los hechos y dicen, no sé, bajan un servicio y me dicen, acuda a tal lugar y a tal lugar, allá está, no sé, la policía investigadora o la policía municipal y usted tiene que arrimarse allí porque al parecer es una balacera. Obvio, cuando llegue, ¿qué voy a encontrar? ¿O qué voy a buscar? Pues voy a buscar casquillos, impactos, personas lesionadas o personas fallecidas, sangre, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a encontrar allí, lo voy a localizar. ¿Okay? Llevo la noción de lo que hay, porque me dijeron que era un enfrentamiento a mano armada, entonces yo ya tengo la noción más o menos de lo que voy a localizar en el lugar. ¿Sale? Eso es localizar. Una cosa es que me lo aporten, ya puse el ejemplo del policía. También puede ser un particular, ¿sí? Puede ser un testigo presencial a través de, perdón, un testigo donde haya grabado a través de su cámara de vigilancia privada de su casa el video donde roban un carro y él lo graba de su VDR en una USB y va y se la lleva al Ministerio Público. Pues te lo va a aportar, a ti como perito te lo van a mandar por oficio y te lo va a aportar o la policía o el Ministerio Público. Es una aportación que hace una persona, un particular. ¿Sale? El otro es localizar. Localizo yo el indicio, el objeto, instrumento, producto del delito porque yo llego al lugar con una noción clara de qué voy a buscar. Si me dicen que es por arma blanca, pues ya sé que voy a encontrar un cuchillo, un objeto punzante, algo pues que me refiera a ese tipo de situación. Y así, cualquier tipo de instrumento, objeto, producto, porque tengo una información previa, yo sé que voy a localizar en el lugar, ya sé que voy a llegar a andar buscando. Y hay otra que se llama descubrimiento. ¿Cuándo se descubre el índice, objeto, instrumento, producto del delito? Bueno, pues cuando yo llego al lugar y no tengo la certeza de que hay. Ejemplo, tú llegas a un choque y tú vas y encuentras, pues, obviamente, las personas lesionadas, uno prensado, un carro, qué sé yo, chocado con impactos, etcétera, por el choque. Pero resulta ser que a la hora de realizar tu método de observación en el interior del vehículo encuentras droga, encuentras una pistola, o encuentras, qué sé yo, dinero, o qué sé yo. O sea, ahí estás descubriendo algo que no ibas a localizar porque no es la naturaleza del hecho al que vas. Y tampoco es una aportación, ¿verdad? O sea, nadie te lo está aportando. Tú estás llegando a un servicio porque hay un reporte que te están haciendo. Entonces, los objetos, instrumentos o productos del delito, la evidencia o los indicios se aportan, se localizan o se descubren. ¿Se le vale? Vuelvo a repetir, se aportan, se localizan o se descubren. Ese es los medios jurídicos que hay para ingresar indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito al sistema penal acusatorio. ¿Se le vale? Ya comentaba, está la aportación de los objetos. ¿Cuál es la finalidad de la cadena de custodia, muchachos? La finalidad es resguardar, ya lo comentábamos, que no se violen
la mismicidad de la cosa. Los que son criminalísticas obviamente entienden todos estos términos, ¿no? La mismicidad, o sea, la originalidad, el origen, las condiciones, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la cosa, desde su aportación, localización o descubrimiento, resguardarlo en las mejores condiciones posibles para que efectivamente que su eficacia probatoria no se pierda. Acuérdense que ese es el meollo del asunto. No es que no trascienda la manipulación, sino que hay manipulación justificada, como el caso que ya planteé, sino que lo que sobreviva es la eficacia probatoria de ese indicio, para que llegue a juicio en buenos términos y sirva para la causa que es el objeto del proceso, que es acreditar el hecho delictivo, que el culpable no quede impune, que se proteja al inocente, que se esclarezcan los hechos y que se pague la reparación del daño. Ya lo hemos platicado. Entonces, se trata de que se conserven de manera lo más original posible eso que se encontró. ¿Sale, vale? Que se va a convertir, vuelvo a repetir, en un dato, en un medio, en una prueba, en términos jurídicos. Dato, primero, que nada más se usa como información, se invoca ante un juez, se menciona, se alude, lo que ustedes, como que ustedes quieran mencionarlo, y que después se convierte en medio cuando ya se procesó, ya se convirtió en evidencia, ya sabemos qué me acredita, qué no me acredita, ya lo puedo usar, sale claramente para formular una acusación en contra de alguien, y después se convierte en prueba cuando ya se desahoga a través de la persona correcta. Ahorita vamos a tocar eso. Dato, medio, prueba, ¿sale? Y tenemos que el indicio se aporta, se localiza o se descubre. ¿Sale, vale? Creo que ojalá que haya quedado muy, muy claro en ese sentido. Entonces, la cadena de custodia realmente protege estos datos, medios y pruebas. Los protege para que no pierdan eficacia probatoria. Esa es la idea de la cadena de custodia. Hay que entender, vuelvo a repetir, que la cadena de custodia es obligación de un funcionario, no de los particulares. Los particulares cometen delito si alteran cualquier tipo de indicio, ¿sale? Pero no es violación de cadena de custodia, es otra cosa. Y por otro lado, también tenemos que muchas veces pues nos aferramos a que me toca a mí, te toca a ti, y nadie quiere hacerse responsable de la cadena de custodia. Sí pasa. Yo entiendo a veces la negativa o la resistencia, más bien dicho, a los cambios, porque los cambios implican asumir responsabilidades nuevas. Eso me queda muy claro. Pero también me queda muy claro que los peritos, como lo dijo hace rato la maestra Wong en la presentación, son muy disciplinados, son gente con mentalidad técnica, con mentalidad científica, son rigurosamente más disciplinados. Entonces yo considero que son los que menos miedo deben de tener a asumir responsabilidades, porque el Ministerio Público no va a defender un indicio, un método, un conocimiento a un tribunal, lo hace el perito. ¿Sí? Yo diría que son más valientes ustedes que nosotros. Nosotros vamos y acusamos, pero ustedes sostienen lo que yo digo, lo que yo afirmo, sale como fiscal. Ustedes son mi verdad. Ustedes, a través de ustedes, como medio probatorio, a través de ustedes logro convencer al juez, logro convencer al tribunal. Entonces, ustedes son mi instrumento, ustedes son mi medio. Eso se llama medio de prueba. ¿Vale? Ustedes, a través de ustedes, eso que ustedes elaboraron, esto que ustedes ejecutaron, tiene eficacia. Solamente allí. Y ustedes lo defienden en todos los sentidos. Si ustedes lo hacen bien, el asunto sale bien. Ustedes lo hacen mal, el asunto sale mal. Así yo quiera probar y tenga la certeza de que su trabajo estuvo bien hecho, de que todos los indicios apuntan a la responsabilidad de alguien y que tenga la convicción, pues, de que esa es nuestra verdad, pues si al final del camino el perito, que es la columna vertebral de esto, del sistema probatorio, no llena las expectativas en un juicio, no hay caso. ¿Sale? Se perdió el caso. Aquí nos dice, desglosé el 228, ¿quién es el responsable de cadena de custodia? Vuelvo a repetir, solamente las personas que tengan responsabilidad por las funciones propias de su encargo. ¿Sale, vale? ¿Qué pasa si el inicio se altera? No pasa nada. Pierde valor, vuelvo a repetir, al menos que pierda la capacidad de probar. ¿Sale, vale? Y al final de cuentas, ¿cuál es la reina de las pruebas en el sistema acusatorio?
Muchos traen la idea de que es la prueba pericial por la trascendencia que ha adquirido la prueba pericial como tal, por la trascendencia que quieren ustedes como peritos al pararse frente a un tribunal y a defender pues lo que ustedes realizan en su profesión. Se pensaría que ustedes serían la clave de todo. La verdad es que no se sientan con tanta responsabilidad, con tanto peso en ese sentido. No es definitorio. Aquí la prueba reina es la prueba circunstancial. La suma de un buen testigo de los hechos, de un buen policía que estuvo actuando con apego a la legalidad, de un buen perito que estuvo actuando apegado a su técnica y a su arte, ciencia o profesión, la suma de todo eso y la suma de la evidencia material, todo eso suma para lograr el convencimiento, la convicción del tribunal o del juez. Entonces, la prueba reina es la suma de todo. ¿Sí? O sea, una circunstancia más otra circunstancia más otra circunstancia nos lleva a la credibilidad. Posiblemente, acuérdense que la presunción de inocencia es un derecho que nace en el sistema acusatorio, que siempre ha existido, pero que se refuerza en este sistema hacia los imputados. Y eso significa que son inocentes aún estando en juicio, aún estando acusados y estando siendo enjuiciados, son inocentes, por ley, por decreto. Y nacen a la vida jurídica como culpables cuando un juez determina su responsabilidad sobre el hecho. Que no hay duda sobre su responsabilidad, porque la misma ley y el mismo sistema nos dice que si hay duda, es exoneración de eso. ¿Sí? Por eso, ustedes no han escuchado, es una frase que sale hasta en la televisión y está en programas gringos, ¿no? Hoy que están muy de moda, Mentes Criminales, CSI, qué sé yo, tantos que hay, que habla sobre sistemas de justicia, sobre juicios, eh, que se deberá acreditar la responsabilidad del sujeto más allá de toda duda razonable. Entonces, esa razonabilidad tiene que ver con el criterio de juez de ponderar bajo esos parámetros que tiene el juez la obligación de analizar la evidencia, analizar las pruebas, la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos técnicos científicos. Entonces, él hace también una suma de silogismos de jurídicos y analíticos para poder llegar a la conclusión de que eso le convence o no le convence. ¿Sale, vale? Entonces, lo mismo es en el desarrollo del juicio. La suma de todos esas pruebas desahogadas, que pueden ser a lo mejor no todas contundentes una por una, pero sí abonar una tras otra a la convicción, nos genera la prueba reina. Esa es la verdad del sistema, es una verdad que se da. A lo mejor el perito no era tan contundente, a lo mejor el testigo no fue tan contundente y a lo mejor la evidencia material también no es tan contundente, pero la suma de todo me da una lógica, una razonabilidad, por eso dice más allá de toda duda razonable. Si tengo una duda del testigo, pero se concatena con lo que diga el otro testigo, lo que diga el policía, lo que diga la evidencia material, entonces eso es razonable, entra dentro del esquema de la razonabilidad del juez, de tener la certeza, no presunción, la certeza de que la persona es responsable o no es responsable. Entonces, esa es realmente la prueba reina, ¿vale? No hay una en lo específico, es la suma de todo. Tan es así que el criterio de valoración de un juez es también la suma de esos criterios. Obviamente el marco jurídico, su conocimiento, de las máximas de la experiencia como juzgador, como funcionario judicial, de la experiencia, de las vivencias propias, ¿sí? Del conocimiento técnico científico, o sea, lo que ustedes aportan y lo que él, cursos y temas que él maneje en la técnica, en la ciencia, arte, oficio, y todo eso sumado lo concatena dentro de un criterio razonable, hace un juicio de valor, un juicio de ponderación. Y entonces pueden llegar, vuelvo a repetir, a la conclusión de la culpabilidad o de la inocencia. Reiteración de inocencia o cambiar de criterio y convencerlos de que es culpable la persona. Entonces, esa es la idea que tenemos para estar muy aterrizados en que todo eso que nosotros como perito trabajamos, hasta dónde trasciende. Trasciende tanto, tanto, que hoy por hoy, como las matemáticas, pues uno por uno y nadie lo va a debatir.
Entonces, si tú tienes la certeza de tu profesión, de tu arte, de tu técnica o oficio y defiendes tu postura y defiendes tu metodología y defiendes tu técnica, la plasmas de manera correcta, la dices, ojo, la oralizas de manera correcta, fehaciente, seguro en un juicio oral, no va a haber duda, no le va a caber al juez una duda, ¿sí? Respecto de esa afirmación que tú realizas. Acuérdate que tú como perito eres el único que puede llegar a conclusiones, ¿sí? Porque existe un procedimiento basado en un método científico, ¿vale? En ese sentido, manifiesto ordenado cuenta que entonces hay una gran diferencia entre levantamiento de objeto, instrumento, producto del delito con la cuestión de el acto de autoridad, que es el aseguramiento, que es bajo mando y conducción del MP y lo realiza la policía. ¿Sale, vale? Es totalmente diferente. Los peritajes. ¿Qué son los peritajes, muchachos? Ya habíamos comentado que la dictaminación pericial, en este caso la elaboración de un dictamen pericial, tiene que ver primero con que se tengan los medios para poder dictaminar X o Y cosa en cualquier materia. Ayer lo comentábamos. Por desgracia, el sistema jurídico mexicano está más allá de las necesidades sociales y de las necesidades eh, de facto, de hecho, que se tienen en el sistema de justicia en México. Hay tantos aspectos jurídicos nuevos, yo se los he comentado de manera muy acuciosa, temas muy subjetivos que a veces, híjole, no solamente le batallamos los jueces, perdón, le batallan los jueces, le batallan los fiscales, le batallan los defensores, todos le batallamos porque no aterrizamos todavía cómo se puede acreditar eso que ya está en la ley, porque emana a lo mejor o posiblemente en su mayoría de tratados internacionales. Eh, Hay pocas definiciones, el diccionario jurídico está vuelto loco ahorita porque está tratando de sacar definiciones a diestra y siniestra, tratando de determinar conceptos específicos, tratando de aterrizar corrientes filosóficas, teóricas del derecho nuevas, con nuevos aspectos, pues que todavía no están aterrizados. Sí nos vamos a topar con muchos necesidad de cubrir áreas del conocimiento que todavía no se exploran en las mismas materias que ya hay y en nuevas materias, ¿no? Sobre todo la parte de las tecnologías de la información, donde nos estamos viendo realmente rebasados por el crimen organizado, sobre todo, que van muy de avanzada, consiguen instrumentos y implementos muy, muy avanzados, muy tecnológicos que rebasan a veces las capacidades institucionales. Entonces, perdón, en ese sentido, sí hay que tener mucho, mucho cuidado con esa parte. Hay que entender que el dictamen pericial es la aplicación de la técnica, arte o ciencia a través de una metodología que el perito tiene la responsabilidad de saber, de dominar, de explicar de manera concreta, efectiva, eficaz, profesional, y después de poderlo oralizar ante un tribunal para efecto de que tenga eficacia probatoria aquello que está afirmando en sus conclusiones. Eso es básicamente en ese sentido. El dictamen pericial físico, el escrito, no te exime a ti como perito de presentarte en un juicio, para nada. ¿Sale, vale? La única posibilidad jurídica que hay, y toco madera, como dicen por allí, pues que la persona haya emitido su dictamen pericial y posteriormente muera el perito y no alcancemos, ya nos alcance esa situación hasta juicio, ¿no? Y sería muy difícil que tuviéramos que retrotraer todo el procedimiento a efectos de volver a hacer una pericia nueva, sobre todo si son peritajes irreproducibles, ¿no? Tendrían carácter prácticamente de prueba anticipada y sí sería muy complejo. Posiblemente a lo mejor no se ha dado un caso de esos, tendríamos que preguntarle a algún juez penal cómo resolvería una situación de esa naturaleza y bajo qué criterios estaríamos resolviéndolo, ¿no? Nada más es por poner una especie de ejemplo. También tenemos que el perito tiene acceso a los indicios, ¿sale?
por la naturaleza, obviamente, de tu trabajo y de tu sentido de responsabilidad y de tu profesión, ya seas oficial o ya seas perito particular, es obvio que el perito tiene y debe de tener acceso a todos los indicios, instrumentos, evidencia de cualquier naturaleza, incluyendo los sujetos de la prueba. Estoy hablando de las víctimas y de los imputados y de quien sea necesario que intervenga en el procedimiento penal. Obviamente para poder tener material para poder elaborar su dictamen, pero son la materia prima, ¿no? O sea, esa es la materia con la que yo trabajo, personas o cosas. ¿Vale? Entonces, claro que hay una obligación. El peritaje reproducible lo mencioné, no voy a entrar muy a explicar toda la dinámica del peritaje reproducible, pero sí es necesario que se sepa que el peritaje reproducible es un peritaje sobre X materia que no se pueda repetir por la misma naturaleza de la cosa. En este caso, por lo general, estamos hablando de evidencia biológica, de evidencia sensible, que posiblemente en la misma dinámica y metodología del ejercicio del dictamen se pierda, se agote la muestra. De eso estamos hablando. Que yo tenga la posibilidad de recabar una muestra y que sea tan poca que a lo mejor alcance apenas para el dictamen y que por lo tanto ya no va a haber manera de poder solicitar una segunda prueba o sujetarse a invalidar eso y pretender hacerlo de nuevo con la misma posibilidad. Entonces, eso es realmente un peritaje irreproducible, pero tiene reglas para su ejecución. Y una de las reglas a las que ustedes como peritos deben de poner mucha atención es que si ustedes son nombrados como peritos oficiales por cualquier institución pública, procuración de justicia o impartición de justicia, cualquier juzgado, van a tener como contraparte a otro perito. Está en la ley, es un derecho de la persona que puede ofrecer un perito para que vigile efectivamente esa prueba, la ejecución, la metodología, ayer lo comenté, donde inclusive hay la posibilidad de que por escrito pidan no solamente tener acceso a la ejecución de la prueba, sino tener acceso a poder grabar, a poder documentar de alguna manera y bajo algún medio eso que está haciendo el perito oficial para después poderlo debatir en juicio, poder someter a escrutinio todo el trabajo del perito. Y ahí voy a hacer un paréntesis. No es que el sistema esté hecho para perjudicar al perito oficial. No, 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 no hay que verlo de esa manera. Tenemos que acostumbrarnos, así como estos medios tecnológicos, a estar al escrutinio de ustedes, nosotros como ponentes, los docentes, los conferencistas, los jueces en una audiencia, ustedes en una audiencia, los que ya han estado en audiencia, se someten al escrutinio público, desde su imagen, su lenguaje, su conocimiento, todo está sujeto al escrutinio público. Hoy por hoy el sistema acusatorio nos exige tener primero esa gran disponibilidad de no tenerle miedo al escrutinio público. Es una exigencia del sistema. No solamente hoy por hoy de las necesidades tecnológicas, ¿no? De dar la cara y de asumir, pues, la responsabilidad de lo que uno dice, de lo que uno hace, sino que el sistema acusatorio está hecho para eso, para que sea transparente. Entonces, si la finalidad es que yo como perito llegue a un juicio oral a defender mi postura, mi dictamen, mi metodología, mi fundamentación, mi técnica, toda mi profesión en la elaboración y ejecución de mi dictamen pericial, pues ¿por qué le voy a tener miedo a que en ese proceso, en ese en ese trabajo metodológico haya alguien que me vigile, haya alguien que me grabe, haya alguien que pueda hacer después alguna observación de alguna situación? No debo de tener miedo porque se supone que soy un profesional, estoy seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, sí suena así como rudo, pero no, es la verdad y no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Ese es lo primero, romper paradigmas, muchachos. Ya hoy por hoy eso de que por escrito y antes se paraban al juzgado y decían, ratifico en todo lo que dice el contenido del dictamen, bla, 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 y vámonos, para de contar, fírmale, ya me voy. No, se acabó.
Hoy por hoy, no solamente estoy sujeta al escrutinio público en un juicio oral, dando la cara y hablando, sino también estoy sujeta a un escrutinio dentro de mis actividades en eso que hoy se llama peritaje reproducible. Aguas. Si pasa, no sé si a alguno ya le pasó, posiblemente sí, ya tenemos tiempo en el sistema, pues no tiene uno que enojarse, ni tiene uno que afrentarse, ni tiene uno que sentirse vulnerable, todo lo contrario. Tenemos que asumir y tenemos entonces que prepararnos para contestar todo lo que nos tengan que preguntar respecto a cómo ejecutamos ese dictamen pericial. Y voy a hacer un paréntesis en este sentido. Resulta ser que uno piensa que nada más es encajonarse en la metodología, en la fundamentación, en el, en el desarrollo de alguna manera de la pericial y posiblemente en la conclusión. No. Cuando te sujetan a un peritaje reproducible, te llegan a videograbar, etcétera, o hacen anotaciones de cómo trabajas, no solamente están escudriñando el ejercicio de tu profesión y la mecánica y la metodología que tú utilices, también están escudriñando las instalaciones, la higiene, la bioseguridad. Están escudriñando hasta, ¿qué te digo?, la actualización del equipamiento con el que trabajas. Si verificas, no sé si eres químico de algún reactivo, si verificaste la fecha de caducidad, la calidad, la marca de los instrumentos e implementos y sustancias que utilices para realmente ejecutar tu pericia. Eh, en todos los sentidos, o sea, estás sujeto al escrutinio de todo, y todo es todo, ¿sí? Inclusive si haces pausas, si haces descansos, si haces, ¿qué haces adentro del laboratorio? ¿Quién más estaba en el laboratorio? Si hay controles realmente de cadena de custodia dentro del laboratorio, si hay una verdadera objeto del instrumento que se está periciando. Voy a hacer una alusión, pues, con aras de ser productiva y de aportar. De repente tenemos un muy buen control de cadena de custodia de afuera del laboratorio hasta que llega al laboratorio. Y de repente llegas al laboratorio, lo recibe uno y ese es el que supuestamente va a ser el dictamen pericial, pero resulta ser que es un dictamen que necesita quedarse, no sé, en un centrifugado horas, y salgo mi turno y le toca el turno al perito que entra, y entonces hay una bitácora donde firma el perito que entra, que continúa con la vigilancia de esa centrifugadora, y yo me fui a descansar unas horas porque yo sé que voy a tener que firmar el dictamen y la salida en la cadena de custodia. Pues en el papel aparezco yo, Lupita Mercado, aparezco desde el inicio hasta el final, pero dentro del laboratorio hay una tarjeta de entrada, una tarjeta de salida, hay cámaras de vigilancia dentro de los institutos jaliscienses de ciencias forenses. A lo mejor también si soy particular tengo videocámaras en donde trabajo o desempeño mis funciones y solito me hago harakiri porque pues ahí están evidencias de que me salí, de que descuidé, de que dejé o de que alguien llegó a meterle mano a eso, aunque sea nada más para la vigilancia del resultado, aunque no haya tocado las cosas, porque entonces yo no asumí la responsabilidad de quedarme desde el inicio hasta el final de la elaboración de mi dictamen pericial. No hago alusión, vuelvo a repetir, se puede dar, se puede no dar. Se los pongo como un ejemplo para que entendamos que posiblemente no vaya un perito externo a vigilarme, como ya lo comenté en un peritaje reproducible, pero a lo mejor un perito externo llega a pedir a través de transparencia o a través de un medio jurídico el acceso a los, por ejemplo, a los videos internos, pretendiendo precisamente documentar y probarle al juez la falta de mismicidad y el rompimiento de cadena de custodia de ese indicio o esa evidencia. ¿Sale? Porque voy a poder contrariar eso que se ve en un video con lo que tú pusiste en una cadena de custodia, donde le pusiste que a lo mejor la evidencia entró en tu dictamen a las 8 de la mañana y salió a las 8 de la mañana del día siguiente, o 48 horas después y resulta ser que tú no estabas. Mucho cuidado con eso. O hay una tarjeta de checado de salida donde te fuiste a lo mejor 8 horas a descansar a tu casa. O sea, son detalles, pues, ¿no? Lo dejo nada más en la mesa, hay que plantearlos, más vale plantearlos que no plantearlos, ¿no? Entonces, lo dejo a su real saber y entender, pero
son detalles del nuevo sistema acusatorio que nos tiene que caer el 20 que debemos de ser más acuciosos con la disciplina interna y también con la disciplina jurídica externa en la documentación. No solamente lo que documente, sino lo que hay a través de los medios electrónicos, que ya hoy por hoy cualquier persona te graba, hoy por hoy cualquier persona tiene acceso a los medios tecnológicos y se nos pueden revertir. Así como son muy buenos y muy bondadosos, pues también son muy malos si es que incurrimos en alguna negligencia o en alguna falta de deber de cuidado de lo que estamos haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Hay que considerar que en el peritaje irreproducible, aunque se le da la oportunidad al perito externo o al perito contrario de asumir ese rol, pues igual, si se pide, se le notifica que efectivamente hay un peritaje irreproducible y la persona no va o no manda al perito, la persona que lo representa, en este caso el defensor particular o defensor público, pues en ese sentido entonces se dará por descartado su derecho y de todas maneras se va a ejecutar la pericial conforme a derecho, porque no se puede evitar una pericial, porque obviamente el efecto sería la impunidad y el no esclarecimiento de los hechos. Entonces, de que se ejecuta con o sin el perito contrario, pero se debe de notificar, se debe de agotar ese llamamiento para que la persona decida si va o no va y si lleva un perito o no lleva un perito. ¿Vale? ¿Vale? Creo que ya ha quedado más o menos claro en este sentido. Se pide un título oficial. Voy a hacer también otro paréntesis aquí. La ley se refiere a título oficial en cuanto a las profesiones que tengan como requisito legal cédula título. Obviamente, estamos hablando de las profesiones así registradas. ¿Quién me lleva este control de las profesiones? Pues la Dirección General de Profesiones, ya sea la del Estado o ya sea en la Federación. ¿Cómo sé qué profesión tiene o no tiene una legislación que la ampare y un título que se exija? Bueno, la página de la SEP es una página pública, Dios google, ¿eh? Y no se imaginarán cuántas carreras nuevas hay con nombres súper mega extraños que yo a veces no los entiendo. Sacan cada licenciatura con el nombre más raro del planeta, un collage ahí de cosas que a veces no se entienden, pero así están. Entonces, si tu profesión está dentro del listado de profesiones de la Secretaría de Educación Pública exigiendo cédula título, pues entonces se te tendrá que exigir cédula y título. ¿Sale, vale? Si no tienes cédula y título, no eres profesionista. No eres. Eres bachillerato. Si lo puedes acreditar, ¿verdad? O sea, lo que te hace no es el certificado de que ya terminé la licenciatura. No. Es, ojo, ni acta de titulación, ¿eh? Podría haber criterio de excepción, pero yo lo veo muy difícil. Es cédula título. Ese es el requisito. ¿Sale? Pero también tenemos artes, ciencias o técnicas. Algunas técnicas están registradas. Acuérdense que hay carreras técnicas registradas ante la SEP. Pues bueno, puede haber el caso que alguna de las carreras técnicas o muchas de ellas estén registradas y también te exijan cédula y título como técnico. ¿Sale? Pero en otras cosas como artes y ciencias nuevas que no tienen realmente un parámetro jurídico que los respalde, pues tendrías entonces que acreditar qué cosa. Pues tendrías que acreditar la experiencia, ¿sí? La experiencia, la experticia a través del trabajo, a través del ejercicio de esa arte o de esa ciencia o de esa técnica o de ese oficio, lo que tú realmente elabores. Pongo el ejemplo eh, de las personas que se dedican por ejemplo, a, ¿qué les diré? A ser catador de vinos. No sé, la verdad no sé, lo pongo como un ejemplo que se me viene a la mente, pero no sé si haya una licenciatura en eso, no sé si hay una carrera en eso, la verdad no sé, fue lo primero que se me ocurrió, pero pensando sin conceder que sea simplemente un oficio, o si alguien lo quiere ver como un arte, ¿no? El poder detectar con el aroma la calidad de los vinos. Y posiblemente haya no sé, un delito que tenga que ver con ese hecho, de algún engaño en ese sentido, en la venta o suministro de algún vino supuestamente de alta calidad y un detrimento económico en ese sentido, y que al final
pues tenga que traer, o sea, un catador experto, ¿no? Si no tiene cédula título, no es una carrera, no es una profesión como tal, no tiene un registro, digamos, un marco jurídico que lo respalde, bueno, entonces vamos a tener que acreditar que esa persona tiene años de experiencia, cómo ha sido su evolución laboral, qué es lo que ha emitido, cuáles son sus aportaciones que ha hecho, o si se documenta de alguna manera el enriquecimiento de su conocimiento, aparte de su praxis, para poder determinar y convencer a un juez, porque acuérdense que esa es la idea, convencer al juez de la calidad del testimonio, en este caso, de un testimonio experto, ¿sale? ¿Vale? En la materia. Entonces, y eso lo aplico a un mecánico, lo aplico a lo mejor a un albañil, lo aplico a lo mejor a, no sé. Voy a continuar, eh, voy a continuar con la clase, ya ustedes me dicen si efectivamente sí está el sonido bien, espero que sí, que no haya problemas en ese sentido. Eh, bueno, les decía que efectivamente, entonces, el título oficial a eso se refiere, cuando hay un registro de tal y un apartado jurídico que refuerce esa profesión o ese arte oficio. Luego tenemos que efectivamente hay un nuevo interventor que es un perito también, que se llama hoy por hoy consultor técnico. Este es otro tema. El consultor técnico también es un perito nada más que lo consulte. ¿Quién? Cualquiera de las partes. Ya sea el fiscal, ya sea el defensor público privado, pueden consultar a un técnico, a un perito, respecto de la materia que vaya a interrogar o a contrainterrogar a el perito oficial o el perito de la contraparte, dependiendo. ¿Para efectos de qué? Pues obviamente si yo soy abogado particular, quiero interrogar a un perito médico, un médico forense oficial, y yo no tengo ni idea de los términos médicos ni de muchos aspectos que yo quisiera interrogar al médico respecto a su dictaminación pericial que ya está en carpeta de investigación y de lo cual yo ya cuento copias, pues posiblemente ocupe un asesor, en este caso un consultor, o otro perito que sería obviamente un médico de la misma calidad o de más renombre, ¿verdad? De más currículum, de más experiencia, etcétera, para efectos de que me diga por dónde encontrarle el hueco al perito oficial, por dónde encontrarle la anomalía, la irregularidad, la inconsistencia o no sé cómo decirlo, el punto de quiebre, pues, de su dictaminación, de su dictamen pericial. Acuérdense que el interrogatorio y el contrainterrogatorio, que son técnicas de litigación en juicio, eh, que son para aplicarse a los testigos de la calidad que sea, son con la finalidad o de acreditar a la persona en todo su esquema personal, profesional y en el desempeño de la pericial, o para acreditarla. O sea, o lo acredito o lo desacredito dependiendo quién sea el que interroga o el que contrainterroga. Entonces, para eso es el consultor técnico. El consultor técnico no puede intervenir, no va a hacer preguntas directas a la persona, ni mucho menos, me va a acompañar y me puede pasar preguntas y me puede asesorar desde antes a efecto obviamente, de preparar mi interrogatorio o contrainterrogatorio dependiendo de la parte que yo sea, pero no participa en el juicio. O sea, no es un interlocutor en el juicio, es solamente mi asistente, me puede asistir, puede estar apoyándome, pero no interviene de ninguna manera y de ninguna naturaleza, más que yo consultándolo precisamente para poder llevar a cabo este interrogatorio, porque son obviamente áreas infinitas, ¿no? Imagínense un abogado que sea todólogo en todas las materias, en todas las profesiones, artes, ciencias y oficios, no, pues está en chino. O sea, no se puede. Por lo menos en la Facultad de Derecho donde yo estudié no había la materia de todología
y no creo que la haya hasta la fecha, entonces no se puede, no aplica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Pero también es un perito. Obviamente un consultor técnico puede ser nombrado del mismo sistema, por ejemplo, un MP, en este caso un Ministerio Público, puede nombrar su perito oficial, no sé, un criminalista sobre un homicidio para un arma, y al mismo tiempo del mismo Instituto Jalisciense puede solicitar otro perito como consultor para reforzar el interrogatorio que le vaya a hacer a ese perito, si considera que las conversaciones que tengan o las preparaciones para el juicio con su propio perito oficial no sea suficiente, no le convence, o él quiere abarcar otros esquemas que el mismo perito no ve, pues por la misma naturaleza de que por lo general actuamos con un poquito de, ¿cómo se diría?, de ego, y presumimos de facto que está bien hecho lo que estamos haciendo, ¿no? Y que no hay nadie que me pueda debatir lo que yo hice. Aguas, porque ese es un gran error. Es el primer error que cometemos todos, de creer de que nadie nos va a ganar y que somos infalibles. Aguas. Esa es nuestra peor debilidad. Entonces, sí se puede dar que un MP pida a un perito oficial para hacer una pericial y al mismo tiempo en el mismo instituto pida a otro para consultarlo. Se puede dar. Se puede dar también que un particular, ejemplo, un defensor privado, contrate a alguien del instituto para efectos de ser consultor técnico que va a contrariar al perito oficial. Claro que hay ciertos esquemas laborales que a lo mejor tengan impedimento o ético o profesional o laboral para efecto de este tipo de situaciones, pero pues tendrían que verlo en su ley orgánica y en el reglamento del Instituto Jalisciense si hay alguna prohibición en ese sentido del ejercicio de la profesión fuera de el instituto contra su cargo y función, ¿no? O sea, sería cuestión de que lo checaran. La verdad lo desconozco, por eso no me atrevo a asegurarlo. Pero también se puede dar que se contraten peritos en lo particular o del Poder Judicial o de una universidad o de donde sea. Cualquier profesionista que yo considere como abogado particular que puedo contratar y que me da el estándar que yo necesito para poder contrariar al perito oficial. Y en ese caso, obviamente, los gastos pues, van a mi cargo, ¿no? Creo que es una duda que siempre sale recurrentemente. ¿Quién paga al perito? Obviamente, si eres oficial, pues te paga el gobierno, ¿eh? Si no eres oficial y eres particular, obviamente te tiene que pagar la parte que te contrata. Eso creo que también no hay duda en ese sentido. Pero ¿qué pasa si yo soy un particular y me piden colaboración en una institución pública, por ejemplo? Yo soy, no sé, maestro de la Universidad de Guadalajara y soy experto en X cosa y me mandan un oficio a la rectoría donde me piden a mí como colaboración a, a la fiscalía para efecto de que los asesore, ya sea como consultor o como perito, en una dictaminación. Obviamente allí depende, ojo, depende de cómo esté mi reglamentación dentro de la Universidad de Guadalajara, pues ese ejemplo, de si yo debo o no debo como obligación institucional aportar apoyos gratuitos a otras instituciones públicas. Si no es así, entonces yo tendría toda la salvedad y todo el derecho, pues, de requerir el pago de mis honorarios, ¿no? O sea, bajo mi tabulador o si tengo tabulador oficial. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Para los que son personal de fiscalía, personal de procuración de justicia, nosotros tenemos perfectamente claro que podemos contratar peritos externos, no todo es el Instituto Jalisciense, porque ya lo dije, no por demeritar el trabajo de ellos, pero no hay peritos en todo. Entonces, si yo no encuentro un perito que necesito ahí en el Instituto Jalisciense, yo puedo contratar un particular y quien lo paga sería Secretaría de Hacienda del Estado, porque hay partidas presupuestarias para eso. Obvio, la petición la tiene que hacer nuestro superior jerárquico a través del fiscal y el fiscal directamente a Secretaría de Hacienda a efecto de que se asigne la partida económica para hacer ese tipo de gasto, ¿no? Son partidas que sí existen, pero pocas veces se usan, una por desconocimiento y dos porque el trámite es burocrático, ¿no? Y a veces esa parte nos atora como para poder solventar ciertos gastos, pero sí hay. Inclusive en algunas subprocuradurías, pero en ese tiempo que eran subprocuradurías, hoy son direcciones generales, se cuenta con caja chica económica para ciertos gastos de urgencia o de emergencia si sale un operativo o alguna situación.
No sé, eso tendríamos que verlo porque, bueno, en mis años mozos, cuando yo recién fui Ministerio Público nombrada, sí llegamos a tener situaciones de tener que hacer gastos de inmediato y había una cierta disponibilidad de la dirección administrativa para asumir esos gastos de manera directa y pues se mencionaba la famosa caja chica institucional. Eso tendrían que verificarlo institucionalmente hablando para ver si hay esa, eh, ese recurso a disposición. También en el Poder Judicial me supongo que a través de las direcciones administrativas se podría consultar también ese tema en dado caso que se tenga que solicitar un dictamen pues a particulares y que se tenga que erogar un erario, pues hacerlo a través de los medios institucionales para efecto de que se pueda pagar a la persona. Pero también obviamente estamos en el entendido que hay una libertad de ejercicio de profesión en donde los particulares pues también igual se pueden negar a una petición institucional cuando no haya obligación de reciprocidad en donde trabajan o si es totalmente particular su empleo, no trabajan en ninguna institución y alguien me pide algo, aunque así sea autoridad competente, sí tengo derecho a negarme a prestar ese servicio porque es asumir responsabilidades y menos si son a título gratuito, ¿no? O sea, claro que es tu derecho del ejercicio libre de la profesión. Entonces hay que asumir esa parte. Bien, comentábamos de la cadena de custodia, la responsabilidad de cadena de custodia, perdón, se repitió esta parte. Eh, hay que tener en cuenta que de todos los instrumentos, objetos o productos del delito hay que hacer inventario. Obviamente esto lo hace posiblemente la autoridad primer respondiente, que son los que tienen acceso directo de entrada con el indicio, pero también internamente, aparte de la cadena de custodia que lleve el inventario de las cosas, internamente debe de haber un control de todo lo que, administrativo, de todo lo que ingresa y de todo lo que egresa de los cuerpos periciales, ¿no? Eso tiene que ser un trabajo administrativo muy acucioso para efecto de cualquier aclaración y cualquier situación, porque ha habido casos hasta confusiones de evidencias entre carpetas, porque van girados los oficios con los datos mal equivocados de números de cuáles pertenecen a qué carpeta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces piensa uno que es un detalle bien insignificante, pero no. No se imaginan las broncas que han habido porque le pusieron 621 en lugar de 261, por ejemplo. Y entonces el indicio entra al instituto equivocadamente y se egresa del instituto de manera equivocada. Entonces se anda perdiendo la evidencia. Mucho cuidado con eso. Hay que verificar que los datos correspondan en el oficio, en la cadena de custodia, y si me mandan alguna otra documentación de carpeta de investigación, pues hay que verificar que sea el mismo número de carpeta, que esté bien direccionada para que nosotros no incurramos en alguna equivocación, obviamente, aunque sea involuntaria, ¿no? Para no tener problemas de esa naturaleza. Entonces sí, hay que tener un inventario concreto de eso, de manera administrativa en todos los laboratorios para evitar problemas. Vamos a entrar a otro tema, muchachos, que es muy crucial. Apenas nos va a dar tiempo de acabar esta parte que es la prueba pericial. Ya aventajé un poquito qué es la diferencia entre el dato medio y prueba, ya lo vimos y de alguna manera ya sabemos cómo se obtiene o cuál es el origen de esos indicios, evidencias, objetos, productos e instrumentos del delito. Creo que ya más o menos eso también lo agotamos. Aquí viene la explicación de qué es un dato de prueba, donde efectivamente el dato de prueba es solamente lo que se alude, lo que se tiene de momento que me da la indicación de algo, no tengo la certeza de que me prueba o que no me prueba. Estamos hablando del indicio, ¿sale? Y solamente se invoca, sobre todo en las audiencias solamente se invoca, se menciona, pero no se exhibe, no se tiene claro todavía que es solamente ese dato que se menciona que nos da una posibilidad, una probabilidad con cierto grado de certeza de que eso ocurrió, eso pasó, o eso es lo que tenemos en el lugar de los hechos, ¿no? El medio de prueba ya es cuando ya se hizo la evidencia, ya se procesó, ya nos dice concretamente qué es lo que sí es, qué es lo que se acredita, qué es lo que logramos probar, y entonces ya se puede usar para acusar y para determinar responsabilidades de los que hayan intervenido en esta situación. Y la prueba, lo estábamos comentando, que es ya lo que se desahoga en juicio, que se hace a través obviamente del perito o en este caso cualquier testigo que haya tenido contacto con este indicio. Tenemos que tener la licitud probatoria y ese es un concepto jurídico que hay que entender perfectamente y aterrizarlo en materia de pericia.
La licitud tiene que ver con el origen legal de la cosa, pero también tiene que ver con determinar no solamente cómo llegó a ser incluido a un proceso, sino desde la naturaleza de la cosa si se obtuvo de manera correcta. Pongo un ejemplo. Se recibe una USB con un video donde se ve que A mata a B. Estamos obviamente hablando de un hecho delictivo, me lo aporta una persona, llega y dice, oye, yo tengo un video donde está grabado esto y te lo traigo en esta USB. Entonces, es recepcionado por la policía investigadora, lo reciben, hacen cadena de custodia, documentan, etcétera, y lo mandan a servicios periciales para que hagan un respaldo del contenido de ese video. Pero, ¿qué creen? Resulta ser que que la autoridad competente que recibió ese objeto que se pretende periciar, no verificó de dónde se grabó ese video. ¿De un celular? ¿Un VDR? ¿Lo bajaron de Facebook? ¿De alguna red social? O sea, ¿de dónde salió ese video? 2, ¿la persona que me lo está aportando cumple con los requisitos legales? ¿Es el emisor o el receptor de ese video? O sea, ¿tiene titularidad de derechos sobre ese video? Sobre el origen del video, fíjense bien lo que estoy diciendo, el origen. ¿O no? ¿O es como dice por ahí, un ente anónimo, ¿verdad? Puede llegar, obviamente, dije que llegó a entregar la USB, entonces le van a tomar nombre y apellidos, pero no tiene nada que ver con los hechos. Y tampoco me explica de dónde sacó el video. Dice, no te puedo decir dónde saqué el video, pero aquí te lo traigo y ahí viene donde ama mató a ver. Ah, caramba. Entonces, de alguna manera estoy legalizando eso cuando lo recibo, el testimonio, y cuando hago la documentación respecto al indicio, pero de origen es ilícito. ¿Sí? O sea, no tenemos la certeza de su origen. Y eso es ilícito. Podemos medio legalizar el cómo lo recibimos y lo metemos a la carpeta, pero de origen no está acreditado legalmente su procedencia. Y entonces eso podría recurrir en la violación de un derecho de alguien, porque ¿de dónde lo sacó? ¿A quién se lo quitó? ¿Cómo lo obtuvo? Se tiene que verificar el origen, porque si no, entonces a lo mejor se violó un derecho constitucional, un derecho humano, un tratado internacional o un requisito legal, ¿sí? En el Código Nacional, en la aportación de comunicaciones entre particulares, nos dice que los únicos que pueden aportar esas comunicaciones entre particulares son, primero, que sea voluntariamente, y segundo, la persona que es sujeta de la información, es sujeta de la comunicación. O sea, en este caso se los traduzco, es el emisor o el receptor, los que forman parte del canal de comunicación. Si no eres ese, entonces, ¿de dónde sacaste el video? ¿Quién te lo dio? Ah, me lo dio mi vecino que tiene cámara de vigilancia. Pero yo quería mucho al muerto y yo quiero que ustedes vean quién lo mató. ¿No? Está padrísimo. Que bueno, es muy buena voluntad, muy buena intención, pero tráigame al que lo grabó, al dueño del VDR o al dueño del celular, para que me diga qué vio, por qué se le ocurrió grabar, qué estaba haciendo allí, o esa cámara dónde está, o que me dé acceso a que la autoridad competente inspeccione dónde está la cámara, a dónde apuntaba, verificar los registros, verificar que no fue manipulada esa información, ese contenido videográfico. Mucho cuidado con eso. Tenemos entonces que si se obtiene esa prueba, ese indicio, ese objeto, violando un derecho fundamental, un derecho humano, un aspecto jurídico, un aspecto legal, esa prueba es nula. Nula, 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 y no se puede usar en juicio oral. Y a lo mejor, si es ingresada en etapas previas como en investigación o en etapa intermedia, no la excluyan antes de que llegue a juicio oral o ni siquiera sirva
de manera preliminar en las primeras etapas como la etapa de investigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde viene. Entonces, si a mí como perito me llega una USB, me llega un celular, me llega una tablet, me llega una laptop, me llega un disco, me llega lo que me llegue, tengo que verificar que en el oficio se anexe la documentación que me confirme a mí como perito la procedencia legal de esa cosa, de ese objeto, de ese instrumento, de ese producto del delito. Porque posiblemente sea una de las preguntas que me hagan en juicio oral. Lo primero a lo mejor que me van a preguntar es cuál certeza tengo del origen de esa cosa. ¿Cómo perició algo que no me consta y que no sé de dónde la sacaron? Obvio, a mí me lo manda la autoridad y ese es mi escudo, ¿no? A mí me lo mandó el MP y pues ya si él lo obtuvo mal o lo obtuvo bien, pues es su problema. Sí, pero lo que yo estoy haciendo entonces va a ser nulo. Hay que respaldarse de alguna manera, ¿no? Para evitar contingencias en el camino. Las reglas de las pruebas, yo les comentaba, los jueces tienen reglas para valorarlo. Y una de las pruebas es eso, que todo en conjunto se valora, todos los medios y todas las pruebas se valoran de manera libre, lógica, explicando cada una. Pero fíjense bien, no solamente el juez tiene que valorar la lógica, las mesas de experiencia, el conocimiento científico y el marco jurídico de lo que a él le convence, sino también tiene que explicar, tiene que razonar, tiene que fundar y motivar que no me convence. Si voy a decretar una absolución, una no responsabilidad, una inocencia, la voy a confirmar, la voy a ratificar, también ese juez tiene que expresar, fundar y motivar que no le convenció. Que de ese material probatorio no le generó convención, al contrario, le generó duda, y esa duda, dentro de una razonabilidad, le indicó que el sujeto no era responsable de ese hecho que la autoridad le acusó. ¿Sale? Entonces, las dos cosas. Tiene que decir que sí me convenció, pero también tiene la obligación de decir que no me convenció, ¿por qué? ¿Sale, vale? Para que ustedes lo consideren mucho. Se aprende y efectivamente advierte uno los criterios de los jueces, el sustento jurídico y también la razonabilidad que hacen sobre ese material probatorio para de alguna manera nosotros aprender esos huecos que quedan en cada uno de los desahogos probatorios, ¿no? Esos pequeños detalles que se pueden ir modificando y que impactan en el ánimo de la convicción de un juzgador. Entonces, vuelvo a repetir, el dictamen escrito no te exime como perito de la responsabilidad de acudir ante un juicio oral por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia. Los peritos tienen acceso a toda la información. Tenemos lo que yo les comentaba, prueba anticipada. La prueba anticipada en el Código Nacional, que está en el 304, es que previo a la etapa de juicio se pueda desahogar una prueba. Esto es un testimonio con todas las reglas del juicio oral. O sea, tiene que estar el juez, tiene que estar el defensor, tiene que estar las partes pues que se necesitan, se tiene que videograbar, etcétera, para efecto de que puedan ejecutar un desahogo de la prueba y el juez tenga la posibilidad, obviamente, pues, de valorar el resultado de la misma, ¿no? La eficacia de probar de esta prueba que fue desahogada. Se debe solicitar por alguna de las partes ante el juez de control, justificar la necesidad y practicarse con las reglas del juicio, como ya comenté, y el juez se tiene que trasladar, obviamente, si es necesario, a donde deba de desahogarse para efecto de que se haga la prueba. Pero ojo, si la prueba, ejemplo, se toma un testimonio de una persona que está por fallecer, porque recibió heridas muy graves, pero es testigo presencial de un hecho, o es una víctima, etcétera, y hay lesiones muy graves, entonces se le podrá recibir su testimonio como prueba anticipada, justificando obviamente todo lo que antes mencioné. Pero si en el inter de la investigación llegas a etapa intermedia, llegas a juicio oral y la persona sobrevive, subsiste, entonces hay obviamente un elemento modificatorio en esa condición y entonces la persona tendrá que ser citada como cualquier otro testigo a declarar en juicio oral y esa grabación, ese
esa prueba anticipada que se desahogó ya no tendrá efectos, será totalmente desechada, no será nula. Porque obviamente la persona subsistió, que fue la causa fundamental por la que se desahogó anticipadamente. Es como para poner un ejemplo nada más de cómo aplica esto. Los peritos intervienen entonces en todas las etapas del proceso penal acusatorio, muchachos. No hay etapa en donde ustedes no entren. Todas las etapas entran ustedes. Si es la etapa de investigación, entran desde con detenido y sin detenido, a ustedes los van a citar para hacer alguna pericial. Si tenemos etapa intermedia, también van a ustedes a intervenir. Si tenemos lo que le llamamos el término constitucional en el juzgado ya puesta a disposición la persona, pues también, porque hay un término constitucional que es para desahogar efectivamente datos o pruebas, medios de prueba, en la audiencia, que es precisamente como pruebas de descargo del imputado para efecto de que se le resuelva su situación jurídica en la vinculación al proceso. También tenemos ya en la etapa de investigación, obviamente, y en la etapa intermedia, que a lo mejor sus dictámenes periciales salgan un poquito más tarde, todavía se pueden entregar en la etapa intermedia para efecto de que puedan ser filtrados antes de que se dicte auto de apertura de juicio oral. Entonces, y ustedes intervienen en todas las etapas y obviamente después en juicio. ¿Qué es lo que pasa en la etapa intermedia, muchachos? Ya hablábamos de que las pruebas son valoradas para efecto de saber si pasan o no pasan en la etapa de juicio oral, si van a ser desahogadas. ¿Qué es lo que se tiene que ponderar allí por el juez que resuelve esta parte? Si, ya lo había comentado, si esta prueba es dilatoria, o sea, si se pretende solamente alargar el procedimiento, si es superabundante, o sea, que está excesiva, si es impertinente, o sea, que no pertenece al asunto, si es innecesaria porque pretende por acreditar datos y hechos notorios. Si se obtuvo con violación de derechos humanos, pues obviamente no la van a decretar nula, ¿no? Y si no la decretan nula, pues el juez también se va a pronunciar hasta dónde alcanza la nulidad, ¿verdad? Si de toda la prueba, si de una parte o si la excluye totalmente de juicio oral, que creo que ya lo había comentado. ¿El perito es un testigo? Sí, claro, pero es un testigo, ojo, es un testigo experto. No te voy a preguntar sobre hechos, no me interesa, aunque tú sepas los antecedentes, porque posiblemente te manden copia de una carpeta de investigación o te manden una narrativa o lo que sea. Eso no te lo voy a preguntar, ni te lo voy a cuestionar, ni me importa, ni mucho menos. Para eso tenemos otros medios probatorios. ¿Eres un testigo circunstancial? De hechos, no. Eres un testigo de experto de una pericia, de una técnica, de una arte, ciencia, oficio, una profesión. Ese es, te tengo que interrogar sobre tu metodología, ¿sale? Tu ciencia, tu fundamento, inclusive tu experiencia, obviamente, para acreditarte o desacreditarte. De eso eres testigo, ¿sale? El perito, vuelvo a repetir, tiene que dar conocimiento de todo su procedimiento hasta llegar a la conclusión. Es el único que puede llegar a conclusiones. Pero vuelvo a repetirte, a veces nos encajonamos mucho en, por ejemplo, la parte del currículum vitae. Hacen unos listonones que como que quieren apantallar a no sé quién, y entonces ponen un montonal de cosas que, pese a que a lo mejor sí son verídicas y son acreditables, a veces no son tan eficientes a la hora de un juicio, de un interrogatorio. Pongo un ejemplo. Tenemos peritos que nos ponen 20,500 cursos de capacitación, chiquicursos que a lo mejor fueron, hicieron acto de presencia en ratitos porque se salían por necesidades del servicio y la verdad no aprendieron lo que tenían que haber aprendido. Y entonces de repente tu currículum suena súper fabuloso, extraordinario, vasto, ¿no? Y cuando te empiezan a preguntar, ¿y qué vio en tales cursos? Ni te acuerdas. ¿O se acuerda la fecha del último curso que realizó en X cosa? Ni te acuerdas. ¿O qué tipo de documento obtuvo de tal curso, de tal capacitación, de tal diplomado, de tal cosa? Y no lo tienes a la mano. Porque a veces, sí se da el caso, o sea, que sí tengas un montonal de cursos y las constancias, quién sabe dónde quedaron, o nunca las fuiste a recoger.
Entonces, una sugerencia, es una sugerencia más que nada, que lo que yo vaya a invocar en mi currículum, una, esté soportado por documentos. Todo. Dos, si realmente fui al curso me dieron el papel, pero la verdad no fui, la verdad ni me acuerdo, o la verdad lo pasé de noche, me lo regalaron, o lo que tú quieras, no lo pongas. De verdad no lo pongas, no se necesita. No es tan indispensable un currículum tan extenso, ¿eh? Creo que lo que hace al perito realmente efectivo en un juicio oral es su capacidad de defender su método y su técnica más que defender su currículum. ¿Sale, vale? Creo que esa parte es la que más impacta y la que realmente nos resulta eficaz, la verdad. Esa es la parte medular de tu presencia en un juicio oral. Entonces, no te esfuerces tanto por enchonchar tu currículum vitae, ¿sale, vale? O sea, hay que tener tacto y un poquito de criterio para esta parte. Otra situación que se da efectivamente en la acreditación del perito es los recursos que utilizas para allegarte de una técnica o simplemente de tu método. Muchas veces, y lo dije hace rato, perdón, no lo dije ayer, muchas veces se invocan, con un ejemplo, se invocan a autores teóricos de ciertas ramas, de ciertas áreas del conocimiento. Pero de repente entonces tenemos autores donde me pones las citas en el dictamen pericial y son autores de los años 80, de los 90, donde claro, a lo mejor es la base inicial, ¿no? Del conocimiento en tu carrera o en la materia o en el área específica de la que tú estás queriendo explicar tu método, tu técnica. Pero de repente no hay nada más actualizado, no brincas al darle una secuencia lógica de acreditar que efectivamente esa teoría sigue vigente, vaya. Lo importante es que eso que yo invoque del año antediluviano siga vigente, porque si no tiene vigencia, pues entonces en lugar de acreditarme, me está desacreditando. ¿Sí? O que me invoques un autor y te lleguen a preguntar en juicio oral quién era y no te acuerdes. O un machote ahí en la oficina y es el que siempre ponemos de cajón, pues ahí todo el mundo lo pone. Pero la verdad es que nunca he leído un libro del tipo y nunca ni sé qué títulos tiene en cuanto a bibliografía y no sé qué otras materias tenía o qué cosas o artículos desarrolló, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces, vuelvo a repetir, enchonchar el currículum o el dictamen pericial con cosas, con datos, con información que no me abona para cuando yo lo exprese, cuando a mí me pregunten, cuando yo tenga que acreditar que domino esa área del conocimiento, pues también me van a preguntar de lo que yo fundamente. Ese es parte de mi fundamento, ¿sale? Lo mismo, invocan en base a la ley, protocolo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, en tales artículos y todos los aplicables y conducentes. O sea, tampoco. Eso es ambiguo, eso es poco claro, se convierte en un absurdo en los dictámenes periciales. Te pueden preguntar de qué se trata ese fundamento jurídico, no vas a saber. O sea, no demerito su conocimiento. Lo que demerito es que no pongan lo que no dominen, lo que no puedan defender, lo que no sepan. Si no lo sé, entonces hay que estudiarlo previo, antes de ponerlo y plasmarlo físicamente en mi dictamen, porque todo lo que venga en el dictamen, hasta los puntos y las comas, son susceptibles de una pregunta, de un cuestionamiento. Esa es la parte que hay que verificar. ¿Sale, vale? Entonces, uno es el currículum y otra cosa es las referencias bibliográficas que soporten de alguna manera su técnica, arte, ciencia, oficio o profesión. Fundamentos legales. Forzosamente tienen que llevar todos esos elementos, me queda claro, pero siempre y cuando los domine y siempre y cuando los pueda defender, porque si no, en lugar de ser provechoso, pues va a ser totalmente ineficaz el desarrollo de mi dictamen. También hay que tener mucho cuidado que yo sea el idóneo para dictaminar X cosa. A veces ustedes dirán, ¿cómo es posible que lleguen dictámenes periciales de peritos que no son
los idóneos para tal dictamen pericial. Ejemplo, lo que yo les comentaba ayer, un perito que hace una dictaminación pericial sobre un abuso sexual infantil, cuando no es pediatra, no es ginecólogo y no tiene una especialidad, porque era el perito médico que yo encontré a lo mejor en una delegación foránea. Y el problema no está en el MP que lo pide, sino en el perito que acepta la responsabilidad de llegar a una conclusión técnica, científica, profesional de algo que no domina. O sea, wow, o sea, digo, si comete el error la autoridad, yo les he dicho, y ya lo dije ayer y lo reafirmo, y asumo la responsabilidad de lo que digo. Si el Ministerio Público te pide mal, regrésale el oficio. Y dile, me estás pidiendo mal, o yo no soy el idóneo para hacer esto por esta circunstancia, o no tengo las credenciales para poder asumir esa responsabilidad, esa pericia, porque eso es lo correcto. Es como si al abogado me le vienen a consultar algo contable. Es poco profesional, es poco ético, es ineficaz que yo le diga, sí, yo te resuelvo todo en Hacienda con el fisco y todo, cuando no soy fiscalista, no soy contador, no domino el derecho administrativo. O sea, mi obligación como abogado laboralista o penalista o civilista es derivarlo al abogado especializado en materia fiscal, en materia de impuestos o en la materia que corresponda. O sea, esa es parte de asumir correctamente la responsabilidad profesional, porque vuelvo a repetir, no somos todólogos, ¿sale? No somos todólogos. Y también voy a asumir la responsabilidad de lo que voy a decir ahorita, pero es cierto, aún si un superior jerárquico me ordena que haga una pericia de algo al que yo asumo que no soy el idóneo, no soy el competente, pues con toda la pena y asumiendo obviamente las posibles consecuencias que haya, es preferible asumir una consecuencia laboral que una consecuencia jurídica. Se puede prestar a malas interpretaciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y asumir las responsabilidades tanto cuando acepto el cargo de realizar una pericial, cuando también desecho el cargo porque considero que no soy idóneo, no soy el competente y simplemente no tengo la capacidad de rendir eso que se me está pidiendo. Nomás hay que señalar por qué no y no debe de haber ningún tipo de problema. Eh, los peritos deben de acudir obviamente al llamado de la autoridad competente, deben de comparecer de manera personal, deben de realizar todo su dictamen pericial como debe de ser y hay que entender que son efectivamente auxiliares de la autoridad competente, por lo tanto, sí, sus dictámenes periciales deben de estar fundados y motivados. Cuando hablamos de fundamentación y motivación en los peritos, no solamente estamos hablando de que sí su pericial tiene un marco jurídico, ya lo comenté, estatal, interno, en cuanto a una regla non, en cuanto a un protocolo, en cuanto a lo que sea, tienen que invocarlo, pero ojo, de manera correcta y que ustedes dominen de qué están fundamentando esa pericial. Y la parte también de la fundamentación es su referencia bibliográfica, su método técnica, de dónde la sacaron, por qué la aplican, desde cuándo la aplican, si está vigente o no. Esa es una cosa que hago mucho hincapié, que lo que yo utilice como herramienta metodológica esté vigente, que no me vayan a achacar de que uso técnicas del año antediluviano que están hasta desfasadas o hasta totalmente ya obsoletas. Mucho cuidado con eso, hay que actualizarse. Y la otra parte es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación en un perito, como en la autoridad competente, es el desarrollo de el trabajo profesional apegado a las reglas y lineamientos que haya para hacer un trabajo realmente eficaz. O sea, mi método y mi técnica tiene que estar perfectamente bien delimitada, perfectamente bien interpretada, perfectamente bien aplicada y tiene que tener un origen real, verídico, que se pueda acreditar a todas luces, que no haya lugar a duda de dónde lo estoy sacando, ese método, esa forma de hacer mi trabajo pericial, para que no sea punto de debate. Esa es la idea, que lo que yo concrete en una conclusión no sea objeto de debate porque todo mi procedimiento fue totalmente estandarizado, totalmente regulado, totalmente bien cuidado. Eso es realmente ser un profesional de lo que yo ejecute, ¿no? En esos términos. Eso es fundar y motivar, entonces explicar para darle validez a ese peritaje,
hay que tener una relación totalmente detallada de todas las prácticas y resultados que yo realice. Hay que explicar cada etapa del método aplicado, cada resultado también, explicarlos. Hay que, ojo, hay que cuidar el hecho de que la metodología y la técnica se anote en el dictamen pericial con terminología técnica científica, sí, me queda claro que lo tienes que usar, pero también darle un aterrizaje o allí mismo o en la conclusión con lenguaje más sencillo. Porque acuérdense que el dictamen pericial no es para ustedes, es para un ministerio público que no es técnico científico y es para una audiencia en un juicio oral y un juez que tampoco es técnico científico. Claro, la ley nos obliga de alguna manera a asumir que sí debemos de conocer ciertos términos técnicos y científicos, pero vuelvo a repetir, no somos todólogos. Si tú me pones palabras estrictamente técnicas y científicas, básicamente todo el interrogatorio y contrainterrogatorio te voy a estar preguntando qué es eso, y qué es eso, y qué es eso, y qué significa, porque no te entiendo el lenguaje. Entonces, ese lenguaje, así como los abogados usamos muchos tecnicismos jurídicos, pero la ley hoy por hoy nos obliga por los derechos humanos a aterrizar ese lenguaje técnico jurídico y a ser explicativo. Yo tengo que explicarle a mi víctima qué es eso que dice la ley. Tengo que explicarle al imputado en una audiencia qué es eso que yo digo que él cometió, ¿sí? Si yo le digo, usted cometió el delito de homicidio, pues el homicidio es la palabra técnica jurídica. Le tengo que explicar, es que usted agarró un cuchillo y le puso 20 cuchillazos al sujeto y lo mató. Eso lo entiende cualquiera, hasta en la televisión sale. Entonces yo tengo que aterrizar mi lenguaje técnico al lenguaje coloquial. Lo pueden ustedes hacer cuando están desarrollando el método o al final en la conclusión, pero sí les pido de favor que tengan esa ponderación, porque si no, su interrogatorio y contrainterrogatorio se va a estar basando en un diccionario jurídico. O sea, les van a estar pidiendo que expliquen cada uno de sus términos técnicos o científicos y no hay necesidad. Es muy desgastante para ustedes y es muy desgastante para la autoridad que los llevó, porque ustedes se van a cansar y pueden caer en errores con la defensa. Es una técnica que se usa inclusive aprovechar esos espacios de tecnicismos para cansarlos a ustedes mentalmente y cuando ya entren a querer explicar se hagan bolas ustedes solos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso el lenguaje tiene que ser flexible y tener la parte técnica, pero también tener la parte eh, más coloquial para poder aterrizar el lenguaje. Ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando ustedes como peritos van a desarrollar su dictamen, perdón, su testimonio, también hay que tener en cuenta que un perito también puede caer en una falsedad. Cuando se denota en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio que son sujetos en juicio, que efectivamente lo que puso en el dictamen pericial no lo puede sostener. Y de repente eso ya no va a ser un error, no va a ser una falta de precisión en su técnica o en su método, no va a ser una falta de digamos, de tener la idoneidad para emitir un resultado, sino ahí pueden inclusive achacarles a ustedes falsedad en su testimonio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Todo lo que yo diga en una conclusión tiene que estar sustentado hacia atrás en todo el procedimiento, en toda la metodología a cabalidad. Eh, Vuelvo a repetir, para bien o para mal, debe de ser muy objetivo su testimonio porque el cometer muchos errores en un testimonio, en un juicio que contradiga a su propio dictamen pericial, puede sospechar, puede dejar en el sabor de la autoridad, tanto el tribunal como la persona que los ofrezca, el sabor de boca de que a lo mejor hubo por ahí algo turbio y terminan ustedes mintiendo en el juicio de manera dolosa para efecto de beneficiar al imputado. Aguas. Aguas porque sí ha pasado en otros estados donde es tanto el error que cometen en el juicio que terminan abriendo la carpeta de investigación de los peritos para determinar si realmente pues se equivocó tanto o falseó intencionalmente en un juicio oral a efecto de beneficiar al imputado. Hay que tener mucho cuidado. Hay una regla, hay una línea muy delgada entre equivocarse y, y abonar realmente a mentir o a tergiversar la verdad objetiva de mi dictamen pericial. ¿Se le vale? Entonces,
Por eso, todo lo que yo diga tiene que estar sustentado en el dictamen pericial. Los peritos, claro que tienen libertad científica, tienen libertad de profesión, ya lo comenté. Hay que examinar todo lo que se pueda. Si me dan acceso, vuelvo a repetir, ustedes tienen acceso a los indicios, pero también tienen acceso a la carpeta. Si ustedes piden la carpeta, un MP no tiene fundamento para negarles el acceso a la carpeta de investigación, la verdad, porque obviamente entre ustedes más información tengan, pues más completo va a ser su dictamen pericial, su criterio va a ser más apegado a la realidad y a lo mejor más apegado a lo que yo necesito como Ministerio Público aportar, ¿no? Y obviamente lo que yo comentaba, tienen derecho a cobrar sus honorarios cuando son estrictamente particulares o públicos en su segundo, ¿no? Obviamente los servidores públicos, ya lo dije, les paga su dependencia y ojo, el deber de secrecía, también ayer lo comenté, hay una línea muy delgada entre el esclarecimiento de los hechos a los que yo estoy encomendado a hacer en una pericial y otra cosa es que haya un secreto que guardar profesional cuando trate yo con personas a efecto de hacer una pericial. Ayer lo comenté con el caso de la psicología, donde dentro del desarrollo de mi pericial psicológica a una persona, una víctima o quien sea, me revela información que sea íntima, privada y que no tenga que ver con el esclarecimiento de los hechos. Esa información es de carácter reservada y todos los, de alguna manera, profesionales que tienen el deber de guardar secreto, pues no deben de revelar esa información. Esa información es exclusivamente privada, ¿no? Ya comentábamos el título oficial. Puede haber, fíjense bien, una regla de prueba nueva. Les pongo un ejemplo. La prueba nueva significa que no la hayas conocido desde el inicio de la investigación, o sea, desde que fueron a denunciar o desde que hubo un servicio a un lugar de los hechos, se supone que se advierten la mayoría de las pruebas que se van a poder recabar o los indicios que se encontraron en el lugar. Es muy raro que posteriormente vayas y encuentres algo en el mismo lugar. Se puede dar, pues, pero es muy, muy excepcional. Entonces, una prueba nueva tiene que ser primero porque no la encontraste de primera mano. Segunda, que tampoco la pudiste prever. Ojo, obviamente que si es un tiroteo, recojo 500 casquillos, llevo, los empiezo a procesar y todo lo demás, y luego me pide la contraparte una inspección en el mismo lugar y vamos y encontramos otros casquillos, no es prueba nueva. Ahí hay una negligencia, ¿sí? Porque debiste prever la buena localización de los indicios y que pues tenías que buscar hasta agotar la búsqueda, ¿no? Si se te quedaron por ahí tirados otros casquillitos, pues oye, eso ya no es una prueba nueva, o sea, debiste de haber previsto que había más casquillos, ¿sale? O sea, hay que tener cuidado con qué es nueva y qué es algo que debiste de haber previsto. Entonces, esa es más o menos la prueba nueva. Tenemos procedimientos especiales, en este caso tenemos el procedimiento especial para inimputables, que ya sabemos que son las personas que padecen de sus facultades mentales, a quienes se les hacen obviamente pruebas psicológicas y de psiquiatría. Eh, Tenemos a los menores de edad que se les hace edad clínica probable para efecto de determinar su edad, más o menos, y ellos de alguna manera tienen, obviamente, están regidos por una ley nacional del sistema de justicia integral penal para adolescentes, donde sí son sujetos de un procedimiento, pero bajo reglas especiales, pues, para los menores de edad. Y los inimputables sí están previstos en el Código Nacional, donde tenemos que hacer todo el procedimiento y hasta el juicio oral se podrá determinar el tribunal si la persona efectivamente es inimputable o no es inimputable. Hay procedimientos para indígenas. En este caso tenemos peritos, obviamente, traductores e intérpretes, ya lo habíamos comentado. También tenemos, obviamente, puede ser no solamente indígenas, sino personas de carácter vulnerable que tengan un impedimento para la comunicación, como los sordomudos o algunos personas evidentes que no es que no escuchen y no hablen, sino que a veces se requiera que vean cosas y que no se pueda ejecutar de esa manera. Ejemplo, un reconocimiento de persona, un señalamiento a un imputado, pues no podrían hacerlo porque no ven. Entonces tendrían que buscarse otros medios idóneos para que la persona pueda ejecutar una afirmación de esa naturaleza en un juicio oral. Tenemos que la dictaminación pericial, hablando del contenido del dictamen, que hace ratito lo estábamos comentando, sí tiene uno que
totalmente cuidar la parte del contenido flexible. Sí debe de tener obviamente toda la tecnología técnica científica que requiera la necesidad del contenido pericial, pero tiene que ser flexible. Hay que aterrizar de alguna manera en lenguaje coloquial esa información técnica y científica que se plasma. Ese contenido por eso tiene que ser abierto para que sea entendido, no solamente por las partes. Acuérdense que la víctima tiene acceso, el asesor jurídico de la víctima tiene acceso, el Ministerio Público, que no somos todólogos, ni somos técnicos, ni científicos, el juez tiene que escuchar al perito, y si le hablas en puros términos técnicos y científicos, pues por muy todólogo que sea el juez, a lo mejor no da para entender todo. Entonces tienes que aterrizar, aprender a aterrizar ese lenguaje tan técnico en un lenguaje más fluido, más coloquial, para que sea productivo para todos. El informe pericial tiene que traer obviamente el cargo, la inscripción, el número del oficio, el planteamiento del problema, los documentos que te anexan para poder ponderar de dónde vas a tener material para hacerlo. Y si estamos hablando de objetos, instrumentos o productos del delito, la cadena de custodia es indispensable. Yo no puedo recibir nada si no lleva cadena de custodia. El perito tiene que acreditar su experiencia o su profesión, ya dije cédula, título, o su experiencia, haciendo un resumen sucinto de su experiencia laboral y de su experticia en la rama del conocimiento técnico, ciencia que se vaya a acreditar. Hay que establecer el método, hay que hacer las referencias documentales, citar textualmente el contenido bibliográfico, el paso a paso de la técnica del método, el fundamento teórico técnico, las conclusiones del dictamen. Tienen que tener, muchachos, una gran elocuencia, o sea, convencimiento, capacidad de convencimiento en el silogismo que utilicen para llegar a la conclusión. Anexar a su dictamen pericial todo el contenido que ustedes quieran. Acuérdense que la flexibilidad del sistema acusatorio nos deja que el mismo perito pueda inclusive hacer una especie de exposición, puede utilizar fotos, puede utilizar video, puede utilizar acetatos, lo que usted quiera, cuando no es usted muy diestro en la dicción, en la comunicación verbal, puede usted utilizar herramientas e instrumentos que le sirvan para evidenciarle a los jueces, al tribunal, eso que usted quiere explicar en un lenguaje más coloquial, y que a lo mejor usted no tenga la fortuna pues de poderlo fluir de manera verbal. Sí se puede, pero lo tiene que ofrecer el Ministerio Público antes, en etapa intermedia, para que a usted le alleguen todos esos instrumentos y herramientas de comunicación para que usted pueda exponer su contenido de su pericia. Hay que tener muy en cuenta el fundamento legal, tiene que tener un orden, desde la Constitución Política, tratados internacionales, protocolos, después leyes estatales, federales, generales o nacionales, y al final reglamentaciones en lo particular, como sus reglamentos del Instituto Jalisciense, la ley orgánica, etcétera, para que lleven una lógica en su esquema. Hay que revisar sus contenidos en ese sentido. Yo les agradezco mucho su presencia, su participación, y bueno, hasta aquí dejaría abierto para que la maestra Wong pudiera ya tener acceso a las preguntas y respuestas, porque si no nos vamos a comer todo el tiempo. No, hombre, qué Gracias a bárbara. todos. Tiene que no me doy abasto, estoy aquí revisando, pero además, bueno, pues quiero felicitarla, doctora Lupita, Gracias. no solamente en mi nombre, en nombre de todos los compañeros peritos que están aquí volcados, agradecidos por la claridad de su exposición, por el grado de importancia que tiene la información que usted está proporcionándonos, pero además yo le quiero agregar que usted tiene ese sabor así, esa charla rica para poder uno hasta estar echando el cafecito y estar digiriendo cada uno de todos los temas que usted nos está proporcionando. Son sumamente importantes. Y bueno, voy a empezar con las preguntas que me han hecho llegar a través de aquí de WhatsApp, que un compañero. Quiero agradecer al licenciado Pepe Guzmán, que está con nosotros también detrás de tras bambalinas apoyándome para captar las preguntas, y en su momento también a Vanessa y a Fiorella, que han estado haciéndome llegar las preguntas. Se me perdió. Perdónenme, porque con tantos WhatsApp que traigo aquí ya no hallo la puerta. Bueno, Trino Quiroz está mencionando, el licenciado, dice, mencionó que sí hay que contratar un perito particular de parte del Ministerio Público
¿Y qué Secretaría de Hacienda los cubre? ¿Quién señalará el monto de los honorarios y en cuánto tiempo los cubre? Los aranceles. Los aranceles que por lo general se establecen en los colegios que agremian al profesionista, pues que se esté tratando. Ahorita prácticamente por la obligación de profesiones del Estado de que todo el mundo tiene que estar agremiado, la mayoría pertenecen a un gremio donde tienen su arancel establecido. Bien, O se bueno. puede preguntar en profesiones. Muy bien, gracias. María de Jesús Barajas Ramírez dice, tuvimos un paciente con heridas por arma de fuego en pulmón, abdomen, dice el PL, no sé qué significa, decía lesiones que por SSN no ponen en riesgo la vida y tardan menos en 15 días de sanar. La persona intubada y fallece. ¿Cuál es la responsabilidad del perito en esta situación? Si en este caso el médico que obviamente expidió el parte de lesiones, a lo que se refiere ella, y que lo clasificó de manera inferior a la gravedad de la que tenía la persona, claro que va a tener una responsabilidad médica en el sentido de que no dictaminó de manera correcta lo que es el diagnóstico, ¿verdad? Mal diagnóstico, y puede haber negligencia médica en ese sentido, porque obviamente si haces un mal diagnóstico, pues haces un mal tratamiento, con las consecuencias fatales de la persona. Claro. Gracias. Hernán Parada menciona, en el caso de las traducciones se piden los mismos requisitos que peritajes en otras áreas, es decir, que describan el método y técnica que utilizó en la traducción. Sí, inclusive yo ayer comentaba en el caso de las interpretaciones, cuando son lenguajes a señas que no son de manera formal adquirida, sino que se hacen como hábito en una casa con la familia, ahí con mayor razón tienes que explicar de dónde sacas el dato o la información teórica o qué respaldo tienes para determinar que eso que tú estás interpretando es lo correcto, porque es lo primero que te va a preguntar la parte contraria. Exactamente. Muchas gracias. Perdón, antes hago un paréntesis. Ya está la liga de cierre para que por favor registren su salida y luego digan que no estuvieron al pendiente y no la vieron. Ahí está, les aviso. César Gabriel Velarde Llamas dice, en los peritajes irreproducibles puede solicitarse al tribunal le dé vista a la contraparte para su desahogo para evitar un estado de indefensión. Sí, claro, es obligación, ¿eh? No debe, o sea, es obligación, no puede, debe, es obligación. Bien, me regreso ahora al chat que tenemos aquí en la plataforma Zoom, en donde, bueno, aparte de las múltiples felicitaciones, le voy a leer que dice, maestra Janet Carrillo, la felicito por la organización e invitación de excelentes panelistas. Muy profesional siempre. La doctora Guadalupe Mercado, mi alta consideración y respeto por la preparación excelente del tema que maneja. Mi pregunta es, usted como Ministerio Público y como parte activa del proceso jurídico penal, ¿cuáles son los requisitos esenciales que solicita sean necesarios en un informe de perito en cualquier materia? ¿Qué espera usted de un profesional como perito le provea cuando se requiera? Sobre todo, ¿cómo podemos orientar a compañeros y compañeras que no son abogados para hacer su trabajo lo mejor posible? Y de antemano, muchas gracias. Sí, mira, voy a ser muy breve porque la pregunta está larga, pero básicamente lo acabo de expresar terminando esta conferencia. Tienen que tener marco jurídico, lo más completo que se pueda. Tienen que tener antecedentes teóricos, técnicos, científicos, dependiendo obviamente de la profesión, arte, ciencia, oficio que desarrollen. Tienen que tener un planteamiento del problema, que serían los hechos por los que ustedes están conociendo del asunto. Tienen que tener un desarrollo metodológico forzoso para poder llegar a la lógica de su conclusión, ¿no? Y nada más aterrizar que el lenguaje técnico es totalmente necesario e indispensable, pero hay que tratar de aterrizar la parte del lenguaje coloquial porque va dirigido a personas que no son técnicos ni científicos. Bien, hay una persona, Luis Alfonso Núñez Gutiérrez, él es perito en informática y bueno, él hace una observación, dice, por ejemplo, si se manipula el objeto en donde se pierden los elementos de prueba que se buscan, por ejemplo, si se tiene que decomisar una computadora y si está prendida, no se debe apagar y si está apagada, no se debe encender hasta que se hagan los procesos técnicos para asegurar los elementos de prueba, huellas, archivos, programas. Entonces es un mero comentario y muy, Sí. muy
enriquecedor, por cierto. Adalberto Díaz Vera, ¿cómo funciona la cadena de custodia con elementos que pueden degradarse? Es decir, alimentos, material orgánico o incluso con mascotas o animales. Funciona de la misma manera porque, vuelvo a repetir, es un control y registro para cuidar la mismicidad del caso. Nada más, en todas las cadenas de custodia hay un recuadro de observaciones donde se debe de establecer las condiciones inclusive de temperatura, de ambiente, de luz, de condición de tiempo que se tarda en lugar de recabar la muestra y también el tiempo de traslado, precisamente para que el perito que recibe la muestra considere todo eso en la degradación de la muestra por la naturaleza de perecedero, en ese sentido. Muy bien, gracias. Lilia Carolina León Moreno dice, en algunos casos me ha tocado que el dictamen que se entrega consiste únicamente en la respuesta del cuestionario que exhibió la parte oferente de la prueba. ¿Es correcto esto? No es correcto, porque entonces no es un checklist, es la expresión de una metodología de tu arte, ciencia, oficio, profesión. Todos tenemos basados en el método científico en cualquier área del conocimiento, entonces tienes que tener un desarrollo de una metodología, no puedes nada más contestar un checklist, eso es incorrecto. Eso sería contestar un interrogatorio. Sí, perdón, Lupita, antes de que se me pase, y es uno de los comentarios que están aquí en el chat, usted cada año nos hace el favor de actualizar un manual muy interesante que yo creo que todos quisiéramos tener. Es más, soy fan de actualizar año con año, yo siempre lo tengo, pero Gracias. ¿cómo podríamos hacer para obtener este año el actualizado y podernos asesorar y tener un manual? Yo creo que, bueno, en lo personal a mí los libros en texto, en papel, me gusta tenerlo porque me permite hacer hasta algunas anotaciones o qué sé yo, Sí, ¿no? es correcto. Miren, y bueno, me voy a aprovechar el comercial antes de que se termine todo esto, pero yo les dejo mi número telefónico, mi contacto, 33 10 23 9274, mi correo electrónico que ya lo tienen y lo van a tener a través de ustedes, el acceso junto con este material que es para ustedes. El que le interese igual, estoy a sus órdenes, me contactan y yo con mucho gusto les hago llegar el material que sí, año con año trabajo para efecto de poderlo modernizar, de actualizar y sobre todo ahorita con tanta cuestión nueva en las reformas de materia de justicia, pues estar a la vanguardia, ¿no? De eso se trata el material que yo aporto con mucho gusto para todos ustedes. ¿Podemos repetir su número telefónico, doctora Lupita? Sí, es 33 10 23 92 74 a la orden quedo. Muchas gracias. Bueno, por ahí también hacen una aclaración de que el asesor técnico responsable de dirigir el proceso y la elaboración del vino es el enólogo. Entonces, Muy bien, perfecto. Yo ya, comenté que la verdad es que hay muchos temas que no conozco y para que vean que todos aprendemos de todos, por eso me encanta acudir a estos eventos porque todos aprendemos y es muy importante tenerlo porque uno nunca sabe cuándo los van a ocupar, ¿verdad? y el sommelier es el que nos ayuda también en la degustación, que es siempre Muy la parte bien. más bonita, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo podemos obtener los materiales? Miren, los materiales la doctora Lupita me los va a hacer llegar a través del correo electrónico y a su vez, ustedes como se registran con un correo electrónico también en su inscripción, por parte del área de capacitación, les hará llegar por ese medio este tipo de materiales, no solamente de usted, sino de todos los ponentes. Ahora yo, su servidora, a través de los grupos de WhatsApp también lo comparto, pero hay algunas personas que no están dentro de esos grupos y una forma práctica y rápida es esa. Bueno, menciona por aquí también, muy buenas tardes, maestro Lupita, ¿nos podría poner un ejemplo sobre una prueba obtenida con violación a derechos humanos? Ay. Ajá. Algo muy típico que es tomarle, por ejemplo, entrevista a un menor de edad sin la presencia de sus padres. No se puede por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia tomarle datos a un menor, incluyendo, obvio, sus datos personales, nombre, apellido, domicilio, dirección, teléfono, etcétera, que hay niños que se lo repiten de memoria porque los papás los enseñan a que se los aprendan, pero es información reservada, privada, y el niño no puede asumir responsabilidad sobre el uso de la información que vayan a sacar de él. Entonces, no se puede, no se debe, sería violatorio. Si tú continúas con la entrevista, va a ser totalmente nulo de pleno derecho. Bien, Veneranda Sañudo dice, ¿se pueden impugnar los peritajes de traducciones? En caso de ser así, ¿qué proceso se debe seguir y cuáles son las responsabilidades del perito traductor?
sí se pueden impugnar. Acuérdense que todos los medios probatorios son impugnables. Siempre hay un procedimiento para poder impugnar, pero obviamente el procedimiento sería someter, en este caso, si es sistema acusatorio, someterlo en el contrainterrogatorio. Allí evidencias la falsedad del perito y obviamente lo que vas a hacer es demeritar su testimonio y que el juez no le dé validez. Entonces ya no necesitas un medio de impugnación, sino a través del contrainterrogatorio denostar la calidad del perito, la falsedad en su pericia o la falta de eficacia en su pericia, y con eso ya no ocupamos un recurso, al menos que quieras impugnar el documento en el inter de la investigación. Los documentos no se impugnan más que por la cuestión de de que sean apócrifos, pero el contenido no pueden porque son en el momento datos, no son pruebas. Se hace hasta interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio oral. Bueno, doctora Lupita, dice, mi nombre es Guadalupe Villegas. Mi pregunta es, ¿el perito puede acceder a los indicios a través del abogado o lo puede hacer sin la intervención de él? Los indicios deben de hacerlo, si tú eres un perito oficial, lo debes de hacer a través del Ministerio Público, porque él es el resguardante jurídico de todos los elementos probatorios. Si a ti te contrata un abogado particular que sea defensor particular de un imputado, entonces el abogado particular tendrá que gestionar a través del Ministerio Público el que tú como perito particular tengas acceso a la evidencia. Ese es el trámite. Bueno, aquí están exponiendo un caso por parte de Ramón Armando Valle Olmedo. Dice comentario, en la ciudad de Tijuana, Baja California, hay un grupo de madres de personas desaparecidas. Por su propia cuenta investigaron en lugares que según ellas les habían informado que posiblemente había cuerpos Efectivamente encontraron un cuerpo, dieron aviso a las autoridades ministeriales y según eso en ciencias forenses dijeron que ya había más cuerpos, pero ellas comentan que como madres intuían que había más cuerpos y siguieron excavando y efectivamente encontraron 8 más. Entonces sí sucede que hay pruebas nuevas. Sí, sí sucede porque no lo pueden prever, al menos que llegue la autoridad competente a través de los peritos y lleven un escáner de esos de última tecnología para poder sondear la tierra hasta sabe cuántos metros de profundidad. O sea, depende de los recursos también de la institución pública, pues que se encargue de la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Hago nada más un comentario. Las personas privadas a través de los gremios de personas desaparecidas, víctimas de personas desaparecidas, en este caso tienen la protección de la ley a través de la Convención Internacional en contra de la desaparición forzada de personas y los protocolos de actuación en atención a las víctimas del delito de desaparición forzada, de ellas poder aportar información a la autoridad competente y de participar en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Es un derecho internacional, es un derecho humano, es un derecho hoy por hoy que está en nuestras leyes mexicanas. Tienen todo el derecho de buscar, de escarbar, de localizar y de avisar a las autoridades. Obviamente ya lo demás ya es cuestión y responsabilidad de la autoridad, la parte pericial, la parte investigativa, etcétera. Pero sí es un derecho de las personas, de los familiares de personas desaparecidas, a hacer la búsqueda y localización de sus cadáveres. Es su derecho. Gracias. El arquitecto Horacio Lara Rodríguez, ¿nos puede proporcionar nuevamente su correo, doctora Lupita? Sí, es mercaderíos@hotmail.com. mercaderíos@hotmail.com. Bien. Por ahí Karina Valadez estaba mencionando que ella como perito intérprete de lengua de señas mexicana, ¿cómo podría acudir para ser perito? Pero claro, acuérdense que la propia ley orgánica menciona que es un perito cualquier persona en la ciencia, arte u oficio. Entonces, si no existiera la especialidad o la licenciatura como tal de lengua de señas mexicana, podrá presentar a través también de todos los documentos que la acrediten como persona. Y bueno, en el caso de Karina no me queda la menor duda, pues ella ha trabajado durante muchos años en la Procuraduría, ¿no? Híjole, tenemos muchas preguntas, maestra Lupita, no quiero abusar, ¿tenemos tiempo? ¿Usted me dirá? Sí, sí, adelante, adelante. Ay, Jorge Valencia, bueno, muchas gracias. Jesús Velázquez, ay Dios, se me pasaron algunas preguntas que creo que
estaban muy interesantes y se me fueron por moverle. Buenas tardes, una consulta, Roberto Gallardo. Al perito designado por el MP en materia contable de fraude, ¿a quién de las partes le corresponde el pago de honorarios? Gracias. Si lo pide el MP, al MP obviamente. Si te están contratando de manera particular o te llaman de manera particular, pero lo hace el Ministerio Público, ya lo comenté, él tiene que gestionarlo a través de su superior jerárquico, al fiscal, y el fiscal solicitarle a la Secretaría de Hacienda del Estado que asuma el pago del perito particular cuando no se tenga acceso a un público. Ay Dios, no me quiero brincar preguntas. Bueno, aquí ya ven que a veces le va dando uno y luego ¡pum! Se brincan un montón de cosas. Sí. ¿Cuántos y cuáles delitos se cometieron en el restaurante, bueno, Distrito 5 en Puerto Vallarta a partir de el homicidio de nuestro exmandatario? Bueno, mentiría si les dijera cuántos y cuáles, porque no tengo yo la investigación en curso, pero lo que se expone en los medios de comunicación, obviamente a luces de todos, es el homicidio, obviamente, pero también tenemos encubrimiento y también tenemos, obviamente, manipulación de los indicios, que serían delitos de violación de cadena de custodia, delitos en contra de la Procuración de Justicia, porque están tergiversando una escena del crimen. Entonces, se pueden dar a lo mejor otros delitos, pero pues tendría yo que tener acceso a esa investigación en lo particular, a la cual no tengo acceso a ello, ¿no? Entonces, en esos términos, pero de forma general, lo que maneja medios de comunicación, eso es lo que a la simple vista hay. Bueno, Linda Flor Martínez menciona que sería muy bueno un taller para peritos estrictamente sobre cadena de custodia bajo los criterios propios de cada disciplina para evitar cometer errores tomando en cuenta que no todos somos criminalistas. Pues sí, ya lo tenemos en mente, lo tenemos anotado y próximo. Sí. Andrés Ramírez menciona las normas NOM y NMX, hoy estándares por la nueva ley de infraestructura de la calidad, ¿dónde aplican en el informe? Aplican como fundamento jurídico. Aplican como fundamento, son parte de tu fundamento. Primero aterrizas los fundamentos más por jerarquía de importancia, constitución, tratados, protocolos, etcétera. Luego te vas a tu legislación que provea tu carrera, tu profesión, y luego ya te bajas a las reglas NOM, que son las que rigen el cómo hacer tu mejor praxis. Bueno, aquí quiero entender la pregunta o comentario que hizo Hugo Gómez Padilla. Me dice, ¿eso quiere decir que un perito se convierte en oficial, entre paréntesis, de oficio, cuando es nombrado por un juez, ya no autorizado como lo señala la dirección de la Comisión de Auxiliares? Supongo que cuando se está en un peritaje irreproducible de conformidad con el artículo 274 deberá hacerse el examen de manera comentada, es decir, que se grabe de viva voz del perito el día y hora de inicio del examen, a la cosa que se haga toma de video para dejar constancia del examen objeto del peritaje. Creo que en este caso pues, se refiere básicamente más al tema penal, ¿no? Sí, es correcto, es peritaje reproducible, pero hago esa aclaración. Efectivamente, los peritos es un nombramiento que se hace por la autoridad competente. Claro que, por ejemplo, ustedes como Consejo de Judicatura hacen un diplomado y acreditan a las personas como peritos oficiales, pero no es una carrera registrada ante ninguna autoridad educativa que diga licenciatura en perito. Sí, no, pero además quiero aclarar que no son peritos oficiales. Aquí se llaman peritos autorizados por el Consejo. Correcto. Los peritos Correcto. oficiales serían, en este caso, los que pertenecen al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿no? Es correcto, porque el Instituto Jalisciense es una dependencia autónoma e independiente, que depende del gobierno del Estado. Y en este caso son peritos autorizados porque se les da un curso, se les acredita y quien te nombra, te autoriza, es el Poder Judicial. Entonces, si yo asumo a un particular, yo, Ministerio Público, nombro a un particular, yo autoridad lo estoy nombrando perito porque considero que tiene la condición idónea para ejercer ese dictamen pericial. Entonces, el nombramiento lo da la autoridad competente que te requiere, siempre y cuando tú aceptes el cargo y lo disiernas. Así es.
Bueno, me da un poco de risa, no quiero que se me pase algo porque aquí hacen muchas preguntas a lo largo del chat, pero luego ahí las responden entonces. Entre ellos mismos, ¿verdad? Sí, bueno, es lo bueno. Ya tenemos aquí peritos de peritos y eso me da mucho gusto. Quiere decir que están muy atentos a la plática. Claro, claro, claro. Bueno, creo que aquí la vamos a dejar. Hay muchas felicitaciones, Gracias. 10 y Palomita, mis respetos, muy profesional, doctora Lupita, agradecimientos y bueno, pues créame que a mí me encantaría tenerla todos los días porque siempre aprendo muchísimo. Yo estoy aquí, estoy tomando mis notas. Seguramente más tarde, porque tengo esa costumbre, luego la voy a poner en YouTube y la voy a volver a ver, porque como estaba contestando aquí algunos WhatsApp también, que me están mandando y con mensajes que están aquí, pues no se centra uno al 100, pero siempre aprendo mucho y se lo agradezco. Tengo años tomando pues nomás unos cuantos aquí dentro del área de peritos y yo de verdad me dicen, pero ya para qué vuelves a tomar el curso, o sea, entre ellos los he escuchado, pero nunca deja uno de aprender. O sea, yo le escuché el año pasado y el antepasado y el antepasado y nunca dejo de aprender y creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cosa Es que, correcto. como siempre, le agradezco mucho. No, yo al contrario, cierro con esto diciéndoles gracias, infinitamente agradecida por esta oportunidad a todos los que se conectaron. A usted, maestra, en lo particular, ya sabe que la admiro, la aprecio, pero sobre todo gracias porque aprenden a compartir, aprenden que el conocimiento no sirve de nada, no sirve de nada si no se comparte. Yo los invito y los exhorto a que todos, entre más sepan y más aprendan, más compartan. Creo que esa es la clave del verdadero profesional que necesita México para poder progresar. Los invito a todos a que compartan y no sean egoístas con el conocimiento. Gracias a todos y mil No. bendiciones a todos. Al contrario, muchas gracias y agradecidos también con el maestro José Antonio Pérez Gil, que siempre está aquí muy pendiente de todo, y luego nos está switchando acá por WhatsApp, ya entramos listos en breve. Y bueno, maestro, muchas gracias por estar pendiente y por compartirnos esta posibilidad aquí en la plataforma de Zoom del Consejo. Al Gracias a contrario, todos. maestra, muchas gracias a todos a los asistentes y los interesados en mantenerse actualizados. Y de igual manera, maestra Lupita, como siempre, es un gusto saludarla y tenerla por aquí impartiendo cursos a los compañeros, tanto peritos como gente del propio Consejo de la Judicatura. Nuevamente, muchas gracias y gracias a todos. Maestra, gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye. Gracias, doctora. Gracias.